Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, espectadores de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol, con señal y producción de Sinopsis Bubucela. Bienvenidos, bienvenidas a los octavos de final de la Copa de Su Majestad la Reina de Fútbol Sala Femenino. Bienvenidos, bienvenidas al Pabellón Araña, donde se van a medir el Ence Marín Futsal, dirigido por Daniel Fernández Álvarez, conocido como More, ante el MRB Móstoles, dirigido por Ángel González. Dos equipos que en la competición liguera están tratando denodadamente por conservar la categoría. Actualmente transitan en la parte baja de la tabla clasificatoria con 13 puntos, con tan solo uno por encima de la zona de descenso, y que buscan la Copa de la Reina, ese oasis dentro de la temporada que les permita estar dentro de la final a 8 que se disputará del 2 al 4 de mayo de 2025 en una sede todavía por determinar. Ayer ya tuvimos varios enfrentamientos, varios resultados de esta ronda. Segosala 3, Orense Time 4, Futsi Atlético Navalcarnero 2, STV Roldán 3, Castro Bloquescando 8, Lainco Rubí 0 y la Bocatelía Futsal Alcantarilla 0, Melilla Ciudad Deporte Torreblanca 8. Esos son los primeros 4 conjuntos clasificados. Esta misma tarde se están disputando ya el resto de encuentros. Ceuta Agrupación Deportiva, Gran Canaria Teldeportivo, a tiempo de asueto, 1-2 para el conjunto insular. Almagro Pescados Rubén Burela, desde las 8:30 de la tarde se está jugando también en tiempo de asueto. El Arriba Agrupación Deportiva Alcorcón, Pollo Pescamar, de momento ese partido con empate a 0. El que nos compete, entre el Ence Marín Futsal y el MRB Móstoles, lo más inmediato del enfrentamiento entre ambos conjuntos tuvo lugar el pasado mes de octubre en el pabellón Eva Manguán de Móstoles, con victoria para el conjunto mostoleño por 9-1, algo que han tenido muy en cuenta desde el Departamento de Comunicación del Ence Marín Futsal a lo largo de la semana, en busca de tener un acicate para el conjunto dirigido por More, en busca de plantarse en la que sería para ambos conjuntos la tercera ronda final de la Copa de Su Majestad la Reina en los últimos 4 años, ya que actualmente ambos conjuntos en los últimos 3 años han conseguido estar en esa ronda final en 2 ocasiones. Eso sí, si no me fallan las cuentas, no consiguieron superar luego los partidos de cuartos de final, pero es todo un premio poder estar en esa final a 8, en ese ambiente espectacular, en un torneo donde siempre hay sorpresas, como tuvo ayer el conjunto del STV Roldán, eliminando al conjunto del Futsi Atlético Navalcarnero con un tanto in extremis, ya en tiempo de prórroga de Ceci, que permitía al conjunto pachequero plantarse en esa final a 8. Un MRB Móstoles, aunque en los últimos años no ha podido disputar grandes finales y estar en la pugna por los títulos, ya tiene 4 entorchados de Copa de Su Majestad la Reina, el primero conseguido en el año 2000, y los siguientes 3 títulos, 2010, 2011 y 2012. 4 títulos para el conjunto mostoleño, de momento buscando estrenar a su palmarés a nivel nacional, el Ence Marín Futsal. Vamos a repasar la convocatoria con la que inicialmente partirán ambos combinados. Por parte del Ence Marín, con el 5 Miriam, con el 6 Paula Alonso, 7 Carolina Bravo, 8 Lucía Serrano, 9 G Portes, 10 Café, 11 Guida, 13 Patria Rupi, 18 Ana Pinto, 19 Patrick Corral, 24 Daniela Rodríguez y con él 27 Gisela Martínez. Cuando hacen acto de presencia sobre el 40-20 del pabellón Araña en tierras pontevedresas, ambos combinados con la ilusión propia, dos equipos que saben que están a falta de, quién sabe si 40 minutos, pues necesitarán de 2 prórrogas de 3 minutos o de la tanda de lanzamientos desde el punto de penalti para plantarse en esa ansiada final a 8. La convocatoria del MRB Móstoles de Ángel González, con el 12 Pitu, 23 Ari, 5 Luchi, 6 Nere Moldes, 7 Patri, 8 la capitana Inma, con el 9 Benete, su máxima realizadora, con 10 tantos, en la competición liguera con el 10 Celia, 11 Claudia Bollero, 14 Piti, 17 Montufo, 29 Miriam Serrano, con el dorsal 20 Clau Gómez. Foto previa de ambos conjuntos en mitad de la cancha, con la cartelería oficial de la competición de esta Copa de Su Majestad la Reina, en ese formato atractivo de esa final a 8, hace que los 8 mejores equipos de esta competición compartan durante
nervios y sobre todo ilusión por ese título de la Copa de la Reina, que recordamos que el vigente campeón es el Melilla Ciudad Deporte Torreblanca. Ayer conseguía mantenerse vivo en la competición, tratar de luchar por revalidar el título. Finaliza ya las fotos previas. Ahí tienen la dupla arbitral de colegiados. A la izquierda, Lidia Crespo Pardo. A su derecha, Miguel Jesús Rodríguez Fontanilla. Los colegiados encargados de impartir justicia, esperando que acudan las capitanas de ambos combinados para realizar el sorteo de campos. Previa en los prolegómenos, siempre muy intensos por parte de los equipos. Sobre todo están deseando ya que comiencen las hostilidades y poder quitarse esos nervios con que se van acentuando a medida que se va acercando el inicio del partido, sobre todo en una eliminatoria a partido único. Está Inma a la izquierda de sus imágenes, capitana del MRB Móstoles, a la derecha de sus imágenes, Café, la colombiana Café, la espectacular jugadora, la capitana del Ence Marín Futsal. Foto con los colegiados, asistente también de la dupla arbitral, todo preparado, presto y dispuesto para que arranque en escasos instantes en este miércoles 18 de diciembre, 9 de la noche, última de las eliminatorias de esta ronda de octavos de final. La Copa de Su Majestad la Reina, si lo prefieren de forma numérica, la tercera eliminatoria, antes de la final a 8, recordamos, 2 al 4 de mayo de 2025, en la que quieren sacar billetes ambos combinados, como si se tratara de un vuelo hacia el estrellato. A punto de comenzar, iniciar el juego, y el combinado mostoleño, vamos a ir desgranando poco a poco los quintetos iniciales de ambos combinados. Arranca el partido en Arraña, la primera posesión para el conjunto mostoleño. Es Inma, la capitana, pelota hacia atrás, el envío en largo hacia la zona de pívot, despeje de cabeza, el juego directo buscando a Alicia Benete. Intentaba Celia desde cancha propia. Benete a punto estaba de poder conectar ese cabezazo. Va a intentar ahora Inma. El disparo lo despeja Patria Ruti. Comienza embotellando el conjunto madrileño a la escuadra pontevedresa. Lo va a intentar ahora Benete, ganando metros por el lado izquierda. Balón al corazón del área. No lo logró controlar. El control orientado de Inma no fue fructífero del todo. A poder empujar la portería. Defendida por Patrick Corral, que ya ha tenido dos pequeños sustos en estos primeros compases de partido. Primera posesión larga del conjunto del Ence Marín. El pasa atrás para Carolina Bravo, la lanzaroteña, organizando el juego desde cancha propia. Balón para Guida. De nuevo, paralela para Patrick Corral, encimada por Celia. Con problemas ahora para sacar el balón jugado desde atrás. La presión alta. Ambicioso el combinado mostoleño. Estos primeros compases de partido. A punto de llegar al primer minuto. Ence Marín Futsal 0, MRB Móstoles 0. Ojo al slalom que intentaba ahí Patrick Corral. El último control se le fue demasiado largo. Buena la intención a la dorsal 19 del Ence Marín Futsal. De momento no ha conseguido plantarse en zona de tres cuartos, con opciones de crear peligro en la portería de Pitu. Posesión para el combinado madrileño. Para Inma, está con Celia. Lío en largo, se marcha por línea de fondo. Inicia el juego Patria Ruti. Vamos a ver si opta por un juego más directo. Prefiere el envío en corto para Patrick Corral. El centro esperaba Café. Pelota hacia atrás, hacia la posición de cierre. Captura hacia la diestra. Pase por elevación. Marcha sin que lo pudiera controlar Carolina Bravo. Ahora el conjunto del Ence Marín, que de momento se está viendo sometido, al menos desde el plano de la mayor posesión del MRB Móstoles, que lo intentaba ahora de nuevo con un disparo cruzado exterior de Benete. ¡Ojo! Al intento de transición ofensiva rápida del Ence Marín Futsal. El pase al segundo palo, demasiado desviado, salió ahora de la cueva y el conjunto marinense. Ese centro de Guida. Buscaba Carolina Bravo, que estaba esperando allí al segundo palo. Poder adelantar al conjunto gallego.
Dando Benete para Inma. Posesión ahora para el conjunto mostoleño, que prefiere meterle algo de tranquilidad y sobre todo conceder errores en mitad de cancha que tan cruciales resultan en este juego tan vertiginoso como es el de fútbol sala. Ahora la progresión no funcionó por la diestra. Recupera posesión el MRV Móstoles. Empezando Celia para Inma. Inma con Nere Moldes. Vuelve de Moldes, está con Inma desde la posición de cierre, pero todo hacia la diestra. Intentar a Celia encimada por Café. Tiene que rotar hacia atrás. Benete, ahora apertura hacia la izquierda. De nuevo Benete por el centro, buscando huecos, espacios. Recupera la posesión el conjunto del Ence Marín. Ahora no lo veía claro. De la falta de claridad en la salida de balón, la portuguesa Guida optaba por enviarlo por la línea lateral. Jugada que iniciaba rápidamente buscando la zona de pivo donde se movía a las mil maravillas. Benete, le dieron el desmarque. Posesión de nuevo para el conjunto madrileño. RB Móstoles, que quiere reverdecer viejos laureles en este torneo copero. Es ese triplete, la segunda década, en estos años 2000. Lo intentaba Benete, disparo mordido, le envío en largo ahora de Patrick Corral. Posible de controlar, se marcha por línea de fondo. Intentaba Carolina Bravo, la lanzaroteña. Esa rápida transición ofensiva, buscando un juego más vertical el Ence Marín Futsal. Tratando de malograr esa presión alta que de momento le está funcionando al combinado mostoleño, que ha tenido más presencia ofensiva y sobre todo mucha más posesión. Se anima ahora también el conjunto marinense a subir la línea de presión más allá de mitad de cancha. Es Celia para Inma. Hacia la izquierda, el intento de remate de Celia. Patrick Corral se marcha por línea de fondo. Pero la combinación inicial entre Inma y Nere Moldes. Posterior remate de Celia. A los mandos a la silla de este saque de esquina. Se interpuso en la zona de paso lo que buscaba hacer. Se interpuso Nere Moldes. Recupera posesión el Ence Marín. Vino del minuto 4 de la primera parte. Subiendo la pelota Patrick Corral. Nada por Inma. El hueco, buena la combinación ofensiva. Remate de Café. Gol. Gol del Ence Marín Futsal. Finalmente fue Celia en propia meta en su intento de despejar ese remate de Café al segundo palo tras esa rápida triangulación ofensiva. Patrick Corral. El envío hacia el centro de la cancha para Carolina Bravo. Esta vio el desmarque de Café. Vamos a dar a Café, aunque la última en tocar fue Celia. Se adelanta, sea como fuere. El Ence Marín al minuto 4 de la primera parte. Va a tocar a Celia. Ahora el remate de Celia tratando de enmendar a su error. Ese repliegue defensivo. Café consigue adelantar al Ence Marín. Dando Nere Moldes para Celia. A punto de perder la posesión. Se roba la cartera. Carolina Bravo trata de montar la contra por el a la izquierda. La última en tocar fue Benete. Problemas para el MRV Móstoles. A pesar de haber tenido un punto de partida en esta eliminatoria, se veía por debajo en el luminoso. Tiene una de las grandes protagonistas de estos primeros compases de partido. Momentos sin descanso y sin rotaciones en ninguno de los dos combinados, dejando escuela Carolina Bravo para Café. Café hacia lo propio con Carolina Bravo. El envío al segundo palo. La finalización, despeje a saque de esquina. Vamos en el momento gol ahora del Ence Marín, que quiere aprovechar ese primer tanto para tratar de abrir brecha en el luminoso. En las eliminatorias a partido único hay demasiado tiempo para la recuperación del rival. Una vez que alguien pone la directa, intenta montar la contra el MRV Móstoles. Buen repliegue defensivo del Ence Marín Futsal, abortando la contra, optando por un ataque posicional más estático por parte del combinado mostoleño. Pidiendo Celia, lanzando desde cancha propia, capitana con Inma a punto de perder ante Carolina Bravo. En ayuda Nere Moldes.
Inma para Benete. Ya de anotar en propia meta. Yo también con vértigo y velocidad en zona de 3/4. Ahora el MRB Móstoles. Bien, encontró ese hueco para enviar el centro en Nere Moldes. Pone Celia para el intento de remate desde la frontal de Nere Moldes. Pelota hacia atrás. Iniciará jugada. Inicia Inma para Celia. Primera rotación en el conjunto mostoleño. Entrado la dorsal número 11, Claudia Bollero. La progresión por la izquierda, Nere Moldes. Que quería poner al corazón de Lea donde esperaba Claudia. El remate en última instancia fue de Celia. Forzando una nueva jugada de estrategia para el conjunto madrileño. El robo de balón de Café. Trataba de montar contra la colombiana. Bueno, el repliegue defensivo ahora. Escuadra visitante. Las rotaciones también en el Ence Marín Futsal, que ha entrado en cancha con el dorsal número 5, Miriam Ruiz, la murciana. Abandonado el 40/20, la tienen Patri Corral. Iniciará la habilidosa jugadora murciana, dorsal número 5. Pelota para Carolina Bravo, apertura hacia la diestra, de nuevo recibiendo desde el eje Miriam. Punto de recuperar el combinado mostoleño. Miriam en horizontal para Carolina Bravo. Ya va el desmarque por la izquierda, prefiere aguantar la posesión. De nuevo Carolina Bravo para Café. Ha entrado en cancha el dorsal número 14, Piti. En el conjunto mostoleño, primeras dos rotaciones en el conjunto dirigido por Ángel González. Bien, vemos a Patri, el dorsal número 7. El envío, el largo, el pase por elevación, de donde Miriam buscando la cabeza de Café. Atentísima ahora Celia. Miriam Ruiz a los mandos a la salida de este saque de esquina. Está en cancha por parte de Marín, Lucía Serrano. Ojo, pases de partido para la dorsal número 8, que es quien va a controlar el intento de volea sin dejarla caer al piso. Atenta, logrando ese primer palo Pitu. Provocación de peligro para el Ence Marín. Lucía Serrano a los mandos de este saque de esquina. Pelota hacia atrás, ahora no hubo entendimiento en esa jugada de estrategia, pero mantiene posesión el combinado marinense. Viendo la pelota, Carolina Bravo. La Café y la colombiana, muchos minutos sobre el 40/20 sin descanso. Ojo a la robo de balón de Claudia. En el repliegue defensivo, Lucía Serrano. El envío en largo ahora de Café. Controlar a la lanzaroteña. Atento también el MRB Móstoles en labores defensivas. Además recupera posesión. Minuto 7 de esta primera parte. Ence Marín Futsal 1. MRB Móstoles 0. El tanto de Café en el minuto 4 de la primera parte. Posesión para el conjunto mostoleño. Dando Piti entre líneas para Claudia. En la recuperación. Ojo, el balón dentro del área. Lo intentaba Piti en el mano a mano ante Patri Corral. El último control se le fue demasiado largo. Jugando Lidia Crespo Serrano. La protagonista de esta última jugada, Piti. Su último control se le fue demasiado largo. También dialogando con la propia portera del Ence Marín. Patria Ruti. Posesión Carolina Bravo. Punto de perder ante Patri. El último en tocar fue Miriam. Primera jugada de estrategia. Vamos a ver el MRB Móstoles si tiene capacidad de reacción. Piti a los mandos. Salida de este saque de esquina. Banda diestra. Piti para Benete. Jugaba Carolina Bravo. De nuevo Piti. Ahora será saque de banda. 3/4. Empezando con el disparo exterior Claudia. Buscó un hueco. El balón tocó en la jugadora del Ence Marín. Dando saque de esquina. Un Café. De esquina a favor del conjunto mostoleño.
De momento no está teniendo acierto en estas jugadas de estrategia. El balón, el primer palo donde estaba Alicia Benete, bueno, es que el primer palo fuera del área. Opción de poder controlarlo con claridad. Lo intenta ahora. Gol, 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 gol del MRV Móstoles. Gol de Benete. No le salió en primera instancia la salida del saque de esquina. Segundos más tarde, y esta vez en forma de saque de banda, zona de 3/4 a la izquierda. La dejan en corto, zapatazo cruzado de Benete para igualar la eliminatoria. Lindísimo gol, ahora sí que funcionó la estrategia, había tenido varias opciones y el conjunto mostoleño en forma de saque de banda y sobre todo de saques de esquina. La décima fue la vencida. Va a intentar ahora a la salida de la falta. Claudia Bollero esperando dentro del área. Benete. El disparo desvió una jugadora del Lince Marín, será saque de esquina. Han cambiado las tornas, ha llegado ahora el momento del MRV Móstoles. Tratando de seguir poniendo cerco. La portería defendida por Patria Ruti. Nada pudo hacer ante ese zapatazo cruzado, marca de la casa de Benete. La competición liguera ya acumula 10 tantos. Pelota de nuevo para el conjunto mostoleño. Claudia Bollero, punto de perder ante Lucía Serrano, le roba la cartera a la jugadora del Lince Marín. Lucía Serrano, el centro chutas el corazón del área, donde estaba esperando Miriam Ruiz. El repliegue defensivo ahora del conjunto madrileño. Replegado ahora sobre su cancha. El empuje del Lince Marín. Ati Corral, de nuevo sobre el 40/20. Nada por a punto de recuperar Claudia. Si dolía Lucía Serrano, se recupera. Jugadora canterana del Lince Marín. La presión de Claudia. Pelota hacia atrás de Patrick Corral para Patria Ruti. El envío largo, el pase por elevación. Voy a devolverle la gentileza a Patrick Corral. Demasiado potente. Recupera posesión el conjunto madrileño. Va a regresar de nuevo al 40/20 y la tenía en el primer plano de las imágenes a Guida. Ahora proveniente del Gondomar. De los grandes fichajes de la temporada del Lince Marín. Pase entre líneas de Claudia. Punto estuvo de controlarlo Piti. Se movió por el área. La jugadora mostoleña, pero demasiado potente. Y el pase de Claudia. Ojo a la robo de balón. Ahí hubo agarrón. Falta clara. Miriam Ruiz, que se va a llevar la cartulina amarilla. Primera cartulina amarilla de la eliminatoria. Jugada por Miguel Jesús Rodríguez Pontanilla. El control claro de Piti y Miriam Ruiz ante la imposibilidad de pugnar por recuperar el balón. Se vio obligada a cometer esta falta. Desde ahí más o menos vino el gol del conjunto mostoleño. Benete. El disparo ahora se le marchó demasiado alto. En esa posición había conseguido el conjunto mostoleño, aunque a la salida de un saque de banda. Jugado por Claudio, dejando en corto para Benete. El disparo cruzado se alojaba en la portería de Patria Ruti. Era la presión de Patri. Será Guida quien inicia el juego para el Lince Marín. Ati Corral. Desde la zona de cierre. Pase en horizontal para Miriam Ruiz, haciendo lo propio para Guida. Trata de hacerse el autopase por a la diestra. Fue demasiado largo. Estaba Guida, la jugadora del Lince Marín. Minuto 9 de esta primera parte. Lince Marín Futsal 1. MRV Móstoles otro. Los tantos de Café en el 4 y de Benete en el 8. Patria, apertura hacia la izquierda. Para Piti. No lo ve claro. Volver a enviar sobre el eje, aunque ha conseguido forzar una nueva falta. Posesión para el MRV Móstoles.
marchando con cierta tranquilidad ahora el conjunto dirigido por Ángel González. Ha conseguido lo más difícil. Primeros minutos de partido y de eliminatoria para Miriam Serrano, la dorsal 19 del conjunto madrileño. El envío en largo no le leyó el desmarque. Miriam Serrano recupera posesión el Ence Marín. Bien, al técnico del MRB Móstoles, Ángel González. Se hacía con las riendas del equipo. Tras acabar, Patrick Chamorro estará a los mandos del conjunto mostoleño. Posesión de nuevo para el combinado Madrid, mejor dicho, para el Ence Marín. Presión alta del MRB Móstoles, buscando robar el balón. Cancha del conjunto gallego. Teniendo problemas para sacar el balón jugado desde atrás. Pérdida rápida de posesión. Ida no encontraba compañera que siguiera, le diera el pase. Será Miriam Serrano. Inicia el juego para Piti. Hacia la izquierda, tampoco hubo entendimiento en el amanecer de la jugada de ataque del MRB Móstoles. Un poquito de errores compartidos por ambas escuadras. Recibiendo Patrick Corral. Vamos a avanzar metros por el ala izquierda. Nada por Inma, ojo, la buena combinación ofensiva. Esa pelota pugnaba Miriam Ruiz. Luego llegar a controlar ese balón. Cuando en corto, Pitu. Cervera del combinado mostoleño. Esto para Inma. Presiona hacia la zona de cierre para Piti. Recibiendo en horizontal a Miriam Serrano. Nada por Patrick Corral. Ojo, la dualidad. Se rehizo perfectamente Patrick Corral. Despejando fuera del 40-20. Posesión de nuevo para el conjunto mostoleño. Ahora no funcionó la combinación de la escuadra visitante. Posesión para el Ence Marín Futsal. Recordamos que estamos en los octavos de final de la Copa de Su Majestad la Reina. Ambos equipos buscando pasaporte, billete para la gran final a 8. El próximo 2025 del 2 al 4 de mayo. Sede todavía por determinar. Iniciando el juego, Guida para Miriam. Con Patrick Corral, el envío en largo. Bien para Pitu. Dando un corto para Miriam Serrano. Está con Inma, la capitana. Organizando el juego desde el eje. Celia dejando de espuela. Recibiendo Inma. Limita la presión. Esperando en cancha propia el Ence Marín Futsal. Trata de meterle algo de brío, de velocidad. Juega el robo de balón. Patrick Corral trataba de montar la contra. Se rehizo perfectamente el MRB Móstoles. Inma. Ese tropiezo, en jugadas así sin mayores problemas o sin mayores exigencias para las jugadoras. A veces surgen lesiones que llegan en el peor momento. Lesión para Miriam Serrano, buscándose un hueco de fuera adentro. El remate cruzado, se marcha por línea de fondo. Intentaba ahora Miriam Serrano. Nueva finalización del conjunto mostoleño. Logró sacar a partido de la jugada de estrategia, la salida de ese saque de banda, notado por Claudio Bollero para igualar. Ese remate cruzado de Benete. Café, la colombiana, pérdida de balón, recupera a Nere Moldes. Pelota para Celia, organizando desde el eje, apertura hacia la diestra para Miriam Serrano, encimada por Café. Y deja para Moldes. Dando de encontrar huecos sin moverse, con cierto vértigo y velocidad el conjunto mostoleño, que de momento intenta estrechado atrás el Ence Marín Futsal. Intenta Miriam Serrano ahora cambiándose de ala, porfiando por el ala izquierda, buscando ahora el desmarque por la diestra. Viendo Inma, el envío en largo para Celia, de controlarlo dentro del área. Lo que tiene defensivo de Patrick Corral. Están todos los lados. Jugadora marinense. Nueva jugada de estrategia, la salida de este saque de esquina. Banda izquierda, dejando un corto para Nere Moldes. El envío en largo para el intento de volea de Inma, que tiene que recuperar metros para enviar hacia atrás para Pito, para que inicie la jugada. Nueva posesión para el combinado madrileño. Inma, apertura hacia la izquierda. Dándolo Celia.
Cruzando metros, no lo ve claro. Busca de nuevo sobre el eje a Inma, la capitana. Esta apertura hacia la diestra para Nere Moldes. El envío al corazón del área donde llegaba la capitana. No llegó a controlar y contactar un remate que llevaría a Marchamo de gol sobre la portería defendida por Patria Ruti. Es quien inicia el juego ya para el Ence Marín. Tirando Patri Corral. Sola contra el mundo entre dos jugadoras del MRB Móstoles. Consigue forzar el saque de banda y avanzar metros. Momento una de las jugadoras más destacadas del Ence Marín Futsal junto a los buenos primeros minutos también de Café. Autora, por cierto, de ese 1-0. Una gran triangulación ofensiva de Patrick Corral, Carolina Bravo y Café. Ojo al remate de Miriam Serrano, robo de balón, zona de 3/4. Es del eje de la cancha. Se busca un hueco para el disparo con pierna izquierda. Va forzando saque de esquina. Los compases de partido para la dorsal número 5 del conjunto mostroño, para Lucci. Dejando de Espuela, el remate de Lucci. Se la dejó de Espuela. Inma para el remate a bocajarro de Lucci. Espectacular Patria Ruti. Ojo al robo de balón de Celia. Se rehace Café, quiere evitar que salga por el línea de banda. No lo impide. La jugadora cafetera. De parada Celia. Nueva jugada de estrategia. La salida de este saque de banda a la diestra. El pase por elevación para Lucci. Posibilidad de armar el disparo desde lejos. Prefiere la jugada posicional en estático ahora el conjunto mostoleño. Dura para Inma. Para subir la presión el Ence Marín Futsal. Ojo que recibía a Inma. Buena la dualidad ofensiva. Estuvo atentísima Guida. Bien largo de Patria Ruti. El intento de cabeza de Carolina Bravo. Son problemas ahora Pito, que estuvo muy atenta para evitar ese remate franco de cabeza de Carolina Bravo. Posesión para el MRB Móstoles. Intentar ahora Lucci. Intento de recorte, armando el disparo, era mejor dicho Celia. Desde el suelo despeja Patri Corral. Porque hubo falta. Nueva falta cometida por el Ence Marín. Nos fallan las cuentas de momento. 3 faltas ha cometido el Ence Marín Futsal. Ninguna. Tenemos en el contador de faltas del MRB Móstoles. Jugada de peligro para el conjunto dirigido por Ángel González. Celia Inma a buscar el segundo palo Nere Moldes. Y Sara para Inma. Y el disparo creo que lo tocó en última instancia Patria Ruti. Estuvo de sorprender mientras todavía estaban litigando cómo colocarse el Ence Marín en tareas defensivas. Puso rápidamente el balón en movimiento el Móstoles. Hacia atrás, controla Lucci, encimada por Café, a punto de recuperar la cafetera, avanza metros Lucci, tocó en última instancia Patri Corral y el último control se le quedó largo. Envío largo ahora de Patria Ruti. Sobre el otro área, lo pudo controlar Carolina Bravo. Intenta también Pitu, buscando la verticalidad en estos momentos que tiene problemas para sacar el balón jugado desde atrás el Ence Marín Futsal. Un MRB Móstoles que domina el tiempo de partido y que está teniendo múltiples opciones en jugadas de estrategia, balón parado. En el momento, el equilibrio lo tienen ustedes en la parte superior izquierda de sus imágenes. Empate a 1 entre Ence Marín y MRB Móstoles. Recordad que en caso de llegar al final de los 40 minutos con empate a 1, ambos equipos tendrían que afrontar una prórroga de 2 tiempos de 3 minutos. En caso de persistir la igualada, pues llegarían a la tanda. 5 lanzamientos desde el punto de penalti. El disparo de Celia. De nuevo espectacular Patria Ruti. Control como se zafaba de Patri Corral. Entre Patri Corral y Café armaba ese disparo. Llegado a la palo derecho, pero ahí estaba Patria Ruti. Andrés Moldes intentando ahora de disparo cruzado. Más bien un centro chut de Celia. Consigue forzar otro saque de banda, pero desde el otro ala.
Falta de 5 minutos y 22 segundos para que concluya el primer acto. Esta última de las eliminatorias, esta ronda de cuartos de octavos de final de la Copa de Su Majestad la Reina. Dando montar la contra la lanzaroteña, Carolina Bravo, balón hacia el centro para Café, apertura hacia la diestra, recibe Guida, encimada. Envío en largo sin mayores problemas. No conseguía controlar a Patriarruti, también optaba por el envío en largo, coge vértigo, coge ritmo el partido. Pero hubo falta clara de Carolina Bravo. Ojo que esto ya empieza a dar algunos problemas. Ya sería la cuarta falta. Lince Marín. Dando Lucci. Hacia la izquierda. Sigue amasando. Segundos de posesión el conjunto. Ángel González. Recibe Celia. La apertura hacia la izquierda. Para Lucci. Dando. Pase de su para. A punto de perder el control de balón. Pelota hacia atrás. Viene en horizontal a Celia, lo va a intentar ahora por la diestra. Zapatazo a media altura, despeja Patriarruti, trata de montar la contra, ahora Lince Marín. Y en largo, estos son 2-3, buena la basculación defensiva del MRB Móstoles, pero hubo falta, la primera del conjunto mostoleño. Falta de 4 minutos y 21 segundos para que concluya el primer acto, aquí en el pabellón Arraña, disfrutando de este espectacular eliminatoria. Lince Marín y el MRB Móstoles. Entrado en cancha por parte de Lince Marín, Daniela Rodríguez. Ahora el remate Patrick Corral, salía demasiado desviado. Rotación en el conjunto y Daniel Álvarez More. De momento manteniéndose vivo en el partido a pesar del mayor control. El nuevo intento ahora de Celia. Nueva intervención de Patriarruti. De momento sujetando a Lince Marín Futsal. Buenas intervenciones de Patriarruti. Pone Celia el remate de Claudia. Se le marcha desviado, aunque vuelve a tocar en una jugadora de Lince Marín. De nuevo saque de esquina. Celia a los mandos. Perfil izquierdo. Y al desmarque Piti al primer palo. Deja pasar a Claudia. El remate. Acaba despejando el Lince Marín en labores defensivas. La última en tocar fue Patrick Corral. El presente, la dorsal 19 del conjunto marinense. Intento de pase por elevación. No podía llegar jamás Lucci. Posesión para Lince Marín. En el juego desde cancha propia. A punto de perder Patrick Corral ante Claudia. Deja para Celia. El remate lo repele como puede. Y el Lince Marín en labores defensivas. Irá Daniela. Ojo de nuevo Claudia dentro del área. Se tira con todo. Evitando males mayores. Una vez más Patrick Corral. Activa tanto en labores ofensivas como defensivas. Va a poner de nuevo punto mostoleño. Va Piti de cara para Celia. Le envía el segundo palo. Lo despeja Lince Marín Futsal. Recibe Lucci desde el eje, amenazando con el disparo exterior. Nota para Claudia. Cuando va a avanzar metros por la diestra, caracoleaba y le dijo Carolina Bravo, por aquí no vas a pasar. Ya saque de esquina. Claudio Bollero para Piti. Horizontal para Lucci. El disparo centrado. Potente. Lo despeja por la lateral. ¿Quién si no? Patriarruti. Salvando una vez más a Lince Marín. Y presente también la portera, ojo dentro del área, trata de revolverse Celia, el remate mordido, remate en segunda instancia, deja como puede, Carolina Bravo, deja ahora Paula Alonso, ahora que hay problemas, vuelve a recuperar rápidamente posesión el Móstoles, trataba de meterle brillo el remate ahora, lo vuelve a despejar el Lince Marín Futsal, la última, en afanarse en labores defensivas era Daniela Rodríguez, sigue presionando al MRB Móstoles, caoteando el receso de esta eliminatoria, buscando poder ampliar renta, recibiendo Inma del eje, tira al desmarque Piti, prefiere porfiar con el avance por a la diestra. Va a tocar Paula Alonso, pero la última en tocar fue la propia Benete, recupera posesión y Lince Marín.
balón de oxígeno para el conjunto pontevedrés. Ante el asedio y la mayor posesión del MRV Móstoles. Carolina Bravo iniciando para Miriam Ruiz. Hacia la diestra, Café, Miriam Ruiz. Y hacia la zona de tiro donde trata de revolverse Pablo Alonso. Hubo falta de Patri Montilla. Cuatro tiene el Ence Marín. De momento ambos equipos controlando el hecho de no cargarse con 5 faltas. Podrían marcar el devenir de una eliminatoria, partido único. Posesión para el conjunto de More. Solicitando juego más directo, le vean indicando con el brazo. El envío es el largo. Punto de recuperar a Claudia, la pelota queda suelta. El remate de Paula. Él estuvo intensa ahora Pitu tapando huecos. El robo de balón de Carolina Bravo, como pisaba, recortando ante Piti, dejando de cara para Paula Alonso. Y el remate con pierna izquierda. Que se marchaba desviado y es que estaba tapando todos los huecos posibles. Pitu, la cancerbera del MRV Móstoles. Y atenta, a pesar de no haber tenido demasiado trabajo en estos últimos compases de partido. Los ya de 120 segundos para llegar al receso. Posesión para el conjunto de Ence Marín. Recibiendo Irian, el envío hacia la diestra, el remate lo deja en corto Pitu, se lo saca de encima como puede Benete. Hubo ahora Guida. Pensando, yo también estoy por aquí, dispuesta a haber anotado el 2-1. El remate a la carrera. Espectacular esas imágenes, esas repeticiones donde podemos recrearnos. Con algún hacer sobre el 40-20. Benete a la contra. El disparo cruzado encimada por Carolina Bravo. Se echó por poco. Rápida y vertiginosa es máxima realizadora liguera del MRV Móstoles, Alicia Benete. De momento no hemos visto a su gemela sobre el 40-20. A Montufo. Ese Patri Montilla. Envío hacia la diestra, lo corta el Ence Marín Futsal. Iniciará el juego Inma. Inma para Benete. Benete con Nere Moldes. Con Patri Montilla. Recibiendo Inma. Con Nere Moldes. Pasando posesión en estos últimos compases de partido. Evitando robos en mitad de cancha el conjunto mostoleño. Quiere mover con vértigo, tratando de buscar huecos. Ojo al robo de balón. Es Carolina Bravo que hace la jugada personal. Le roba la cartera a Nere Moldes. Recuperando para el MRV Móstoles. Ojo que finalmente el balón se acaba por línea de fondo. Será saque de esquina a favor del Ence Marín Futsal. Había ganado la cartera Nere Moldes. El último control defectuoso hizo que el conjunto pontevedrés dispusiera de este saque de esquina. Lo intenta Carolina Bravo. Remate mordido. Recibe Pitu. El envío largo. Pase por elevación. Para nadie. Para su compañera en la portería rival. Atia Ruti. Hacia la diestra. Últimos compases de esta primera parte. La presión alta del conjunto mostoleño. Intento de dualidad por la diestra. No surte efecto. Recupera posesión la escuadra madrileña. A Patri Montilla, que inicia el juego. Bota hacia atrás. Vamos a ver si alguno de los dos conjuntos tienen opción a finalizar jugada sobre la portería rival. Es Inma para Benete. Ultimada ante Guida, el robo de balón, el pase, atentísima Pitu, fuera de marco, porque allí estaba esperando Miriam para tratar de enfilar la portería madrileña. Hubo opción del 2-1, iniciando Café, dejando un corto para Carolina Bravo, le devuelve la dualidad para Café, se rehace Patri Montilla, deja hacia atrás para Pitu, el envío en largo de Pitu, no había nadie en la zona de pívot, intenta poner un balón en largo ahora para Arruti. Quedan escasas décimas de segundo. Segundo envío en largo también del MRV Móstoles. Suena la chicharra. Se acaba los primeros 20 minutos aquí en Arraña con el marcador parcial de Ence Marín Futsal 1, MRV Móstoles 1. Dejamos con los highlights, las mejores jugadas de la primera parte y regresamos al inicio del segundo acto. Hasta ahora.
Bien, saludos, muy buenas. Saludos, espectadores de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol con señal de producción de Sinopsis. Buenas noches de nuevo desde el pabellón Araña, en tierras pontevedresas, donde estamos vibrando con esta última de las eliminatorias de octavos de final de la Copa de Su Majestad la Reina. Vemos el primer tanto del partido, el remate de Café lo llegaba a tocar en última instancia a Celia para hacer el 1-0 en el minuto 4 de partido, a pesar del dominio inicial de las madrileñas. Era el Ence Marín quien se llevaba el gato al agua, adelantando al conjunto marinense. Ponía por delante a pesar de los problemas que tenía para solventar esa presión alta del conjunto. Coño, fue Pitu la última que tocó el balón, no fue ni siquiera Celia. Vemos ahora el empate a 1. Ha llegado a la salida de ese saque de banda, tocado en corto y disparo cruzado de Benete para hacer el empate a 1. Aprovechando una de esas múltiples jugadas que había tenido el conjunto mosteleño, pisada en corto de Piti para Benete, disparo cruzado espectacular, inapelable de Benete, la máxima goleadora del conjunto mostoleño en la vertiente liguera, con 10 tantos en lo que llevamos de temporada. Una temporada muy dura para ambos combinados. Están pugnando en los puestos bajos de la tabla clasificatoria por tratar de encarrilar su permanencia en la categoría. Tenemos ya más resultados de esta ronda de octavos. Victoria del Pollo Pescamara por 0-1 ante la Riva Agrupación Deportiva Alcorcón en el pabellón Los Cantos, con la que el conjunto conservero se clasifica para la final a 8. Enhorabuena desde aquí al conjunto pontevedrés. Y también ha clasificado el Teldeportivo, que se ha impuesto a la Ceuta de segunda división, el líder del grupo tercero, por 2-4. Y que el conjunto de Cristina Jimeno, a pesar de ser el colista de la primera Iberdrola, consigue plantarse un año más, un año consecutivo. En la final a 8, que ya saben, como nos hemos ido anticipando a lo largo de la retransmisión, se celebrará del 2 al 4 de mayo de 2025 en una sede de momento por confirmar. A punto hasta de comenzar el partido, a la orden Miguel Jesús Rodríguez Pontanilla, pues junto a Lidia Crespo Pardo son los colegiados que están impartiendo justicia en este partido, última de las eliminatorias de esta ronda de octavos de final. A posesión para el Ence Marín, la presión alta de nuevo que mantiene el conjunto mostoleño. Ahora una presión, es una jugada en slow motion, echando Café con Inma, duelo de capitanas, duelo de titanes. La saque de esquina, consiguió forzar Inma a poner Nere Moldes para Inma, utilizando desde el eje, quería devolverle de cara para Nere Moldes, con la primera línea de presión Carolina Bravo, dando Inma en horizontal para Celia, dando avanzar metros por el ala izquierda, bien al corte Guida. Y ahora un nuevo saque de banda, tenido estas múltiples opciones en la primera parte del conjunto mostoleño. En una de ellas conseguía el empate a 1. Y el balón a la frontal del área. Acaba de revolverse en el molde. Lo intenta Celia. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Del MRB Móstoles. Zapatazo de Celia, cruzado a unos 5 metros de la frontal del área. Escorado hacia la izquierda. Le dejaba de cara a Benete. Y ese zapatazo centrado adivinó el lugar a Patria Ruti, pero no pudo evitar que Celia consiga el 1-2 en este amanecer del segundo acto. Ese zapatazo le estaría dando la clasificación al MRB. De finalizar así la jornada, sería el único conjunto madrileño
vivo en esa final a 8, tras la eliminación ayer del Futsi Atlético Navalcarnero ante el STV Roldán y la de esta misma tarde de la Arriba Agrupación Deportiva Alcorcón ante el Pollo Pescamar. Preparado para iniciar el juego ahora desde cancha propia Patri Arruti. Sin tiempo que perder ahora el Ence Marín Futsal. Vamos a ver cómo reacciona el conjunto dirigido por More. La primera vez que se ve por debajo en la eliminatoria. El conjunto marinense. Buscando Pitu, dejando en corto para Celia. Acierta a subir la presión el Ence Marín Futsal. Subiendo con tranquilidad, con mesura el conjunto mostoleño. Hacia la diestra. Viendo Benete. Benete Moldes. Con Celia. Tomada por Café. Punto estuvo de recuperar posesión. Lo consigue el Ence Marín Futsal. No, finalmente será saque de banda para el conjunto mostoleño. A pesar de las protestas de More. Trata de cortar, de cercenar el colegiado. En esta temporada están todos muy atentos a esas nuevas instrucciones para evitar que todo el mundo se les pueda dirigir en cualquier momento. Ahora la remate Patrick Corral y el despeje de Benete, de Inma, mejor dicho. Lo va a intentar en forma de jugada de estrategia el Ence Marín Futsal. Preparada para la volea exterior Carolina Bravo. Mira, va a recibir en corto. El centro shoot. Lo controla ahora de nuevo Patrick Corral. Encima la pone Moldes, deja hacia atrás para Carolina Bravo. El balón hacia la zona de pívot. El envío en largo ahora de Pitu buscando la verticalidad, la velocidad de Benete. Hecho desviado. Inicia Patrick Corral para Café. Colombiana. No puede perder posesión. Le deja para Patrick Corral. Busca el hueco de fuera adentro. En la posición Inma. Ojo que intentaba. Tuya mía ante Carolina Bravo. Como contó, se le fue demasiado largo. Poniéndose la pelota. Una pierna a la otra. Recibiendo Guida. Encimada por Celia. Pelota en horizontal para Carolina Bravo. De nuevo Guida, la portuguesa. La lanzaroteña se deja el balón atrás. Trata de montar la contra Benete. El disparo. Rápido monta el disparo Benete. Estuvo muy atenta ahora Patri Arruti. Media altura. Sin mayores problemas. Consiguió bloquearlo. Guida buscando el envío en largo hacia la posición de pívot donde estaba Café. Trataba de controlar ese balón. Le roba la cartera. Inma. Ahora para el Ence Marín. Tratando de buscar la igualada. Reaccionar de forma rápida. Ojo al intento de contra. Es un 2 para 3. Todo lo que claro. Benete. Decide organizar desde atrás con Celia. Anda por Café. Dejando de nuevo para Benete. Busca la posición de cierre donde está Nere Moldes. Inma para Celia. Organizando. Inma. Tuvo con Celia en horizontal. Esperando en cancha propia. El Ence Marín Futsal. Dando Celia. En horizontal para Benete. Está con Inma. Elige huecos. El envío en largo. Diagonal para Inma. Recupera la posesión. El Ence Marín Futsal. Ojo a Guida. Uno hacia la diestra para Café. Colombiana recibe, controla. Se perfila. Y hacia la izquierda ahora. Busca avanzar Mitros. Carolina Bravo no lo ve claro. Prefiere enviar en horizontal. Luego para Café. El envío en largo. Trataba de buscarse el hueco. Guida. Guida para Patrick Corral. El remate. Sí, llegó a tocar a Pitu. Quería que tocó la cancevera del Móstoles. Hubo la ocasión Patrick Corral. En ahora la circulación ofensiva del Ence Marín. 21. Es lo mismo el primer minuto del segundo acto. Cuando Miriam pase por elevación para la volea de Carolina Bravo. Llegó a impactar con el balón, pero su remate fue defectuoso a todas luces. Ha escurrido ya camino ya del minuto 5 de esta segunda parte. Ence Marín Futsal 1, MRB Móstoles 2. Al momento, sin faltas acumuladas por parte de ni unos ni otros, y se da la circunstancia de que la primera parte ninguno de los dos entrenadores optaron por solicitar a los tiempos muertos.
Y que supongo que de una manera u otra estaban más o menos satisfechos con lo que estaba ocurriendo sobre el 40-20. Tanto y en cuanto que ambos equipos llegaban a la receso, pues muy metidos en la eliminatoria, dando la murciana. Miriam Ruiz dejando de cara para Carolina Bravo. Cuando ahora el Ence Marín Futsal, posesión prolongada del conjunto de More, recibiendo de nuevo Miriam a punto de perder ante Celia. Bueno, en el repliegue defensivo, quitando males mayores, Guida. Saca ahora el balón de encima Patti Arruti. Posesión será para el conjunto madrileño. De parada Pitu para iniciar el juego. Antes tiene que dialogar con la mujer del partido, Lidia Crespo Pardo. Ya del minuto 6 de esta primera parte. De momento sería el IMRB Móstoles. Ahí estaba la circunstancia, la contingencia por la que se demoraba la reanudación del partido. De momento Mopa, uno de los operarios de este pabellón Araña y del plantel del Ence Marín Futsal, afanándose, dejarlo todo listo para que las jugadoras puedan desplegar toda su magia sobre el 40-20, sin riesgo sobre todo para su integridad. Posesión para el conjunto mostoleño. Patti Montilla para Claudia. Hacia la diestra. Claudia ahora desde la posición de cierre con Patti Montilla. Encima por Miriam. Ahora Piti. Pase por elevación para Patti Montilla. A la ventaja para Patti Arruti. Boca para Daniela Rodríguez. Carolina Bravo, Daniela Rodríguez. Recuperación de posesión de Patti Montilla. Pelota hacia atrás para que organice la jugada de ataque Pitu. Dejar en corto para Piti. Duro hacia la diestra para el conjunto mostoleño. Tomándose un respiro, ambos combinados ahora mismo sobre el 40-20. Habrá tiempo de meterle vértigo según vayan transcurriendo los minutos, sobre todo en el caso del conjunto que va por debajo en el luminoso, el Ence Marín Futsal. Pero ahora mismo la posesión, tratando de avanzar a metros por la izquierda, la Carolina Bravo, le robó a la cartera a Patti Montilla, dejan seguir los colegiados. Hacer lo propio la jugadora del Ence Marín Futsal, dando un desmarque desde la zona de pívot. Y Daniela, el balón se marcha por el otro ala. Posesión para el conjunto mostoleño. Recordamos que en el último enfrentamiento liguero, en el único enfrentamiento que han tenido esta temporada, el pasado mes de octubre, en el pabellón Eva Manguán, goleada del MRB Móstoles por 9-1. Algo que no está siendo indicativo del actual devenir liguero de ambos combinados, que es bastante parejo, igualados a 13 puntos en la primera Iberdrola, que tienen las miras puestas en esta eliminatoria de octavos de Copa de Su Majestad la Reina, dando la final a 8. También concluye otra de las eliminatorias que estaba en juego hace escasos compases, clasificado el Club Deportivo Burela tras imponerse al Almagro por 0-4. El Almagro que junto al Ceuta eran los dos equipos de la segunda división, ambos liderando el grupo tercero de la segunda división, pero ni Almagro, ni Ceuta, ni Sego Sala han podido superar esta tercera ronda tan exigente, buscando los equipos esa final a 8 el próximo mes de mayo. El Ence Marín, que como el Móstoles ha participado en esa final a 8 en 2 de las últimas 3 ediciones, que ninguno de los dos conjuntos conseguían superar la eliminatoria de cuartos de final. Estaba ahora el conjunto mostoleño a la salida de ese saque de esquina. Ahora no funcionaba la estrategia, recupera posesión el Ence Marín. Va a tener que meter más riesgo, más vértigo a su juego. Quiere buscar una reacción en esta eliminatoria. Viento bien plantado sobre el 40-20. El MRB Móstoles sigue manteniendo una presión más allá de mitad de cancha, tratando de ahogar la salida del balón del Ence Marín Futsal. Bueno, repliegue defensivo, avanzando metros. Y el conjunto de More.
No Miriam desde la posición del eje, firmada por Claudia, a punto de recuperar. Ahora de Espuela. Lucía Serrano, ojo que pierde la verticalada, pudo haber falta de Piti. Se marcha por la lateral. Disculpa la jugadora mostoleña con la del Lence Marín. A saque de banda para el conjunto de More. Ojo al punto de recuperar Claudia Bollero ante Dalila Rodríguez, que inicia rápidamente el juego para el conjunto marinense. Viene Ruiz dejando Espuela para Carolina Bravo, pero jugándose en cancha de Lence Marín Futsal. Ahora Lucía para Patria Ruti. Ojo a la presión alta de Claudia Bollero. A punto estuvo de interceptar ese saque largo, que podría haber conseguido el 1-3. Recupera posesión el conjunto madrileño. Todo hacia la diestra. Hacia Montilla, quien recibía. Ahora Sigma. En horizontal, con tranquilidad ahora el conjunto. Ángel González, de posesión ahora Claudia Bollero. Carolina Bravo, apertura hacia la diestra, muy potente. Se lo dejó atrás Lucía Serrano. Que tiene algún tipo de lesión en muñeca derecha. No tiene más muñecas, luce en dos vendajes, en dos apósitos. Patri Montilla. Arapiti. Ahora la presión alta, la recuperación de balón, el remate. Punto estuvo de dejarlo suelto. Ahora Pitu. Opción para el empate del Lence Marín. Transitamos ya en la medianía de esta segunda parte. Nuevo robo de balón, Café. Se hace bien el conjunto mostoleño. Patri Montilla, encimada por Miriam Ruiz. Pelota hacia atrás para Pitu. Pitu le envió el largo, tratando de controlar de espaldas. Piti gana la cartera. Lucía Serrano, Café, pelota hacia atrás para Miriam. Robo de balón ahora del MRB Móstoles. Estos son 2-3. El intento de remate. Ataja Patria Ruti. Ahora la contra de la contra. Lucía Serrano prefiere meterle pausa. Tocó Patri Montilla. Se marcha por la lateral. Nueva rotación en el conjunto visitante. Luego sobre el 40-20. Benete. Con alta de Miriam Serrano. Dejando de Espuela. Café. Recibiendo ahora desde el eje la colombiana. Tratando de avanzar metros. De organizar la posesión de ataque del conjunto marinense. El envío para Lucía Serrano. Para Guida. El envío para Café. De nuevo hacia atrás para Patrick Corral. De nuevo Guida. Firmada por Benete. La presión del MRB Móstoles. Tapando huecos y espacios. Que no encuentre posiciones claras para poder buscar el empate. El conjunto local. Hay problemas para sacar el balón jugado desde atrás. Se lo tiene que sacar de encima Daniela Rodríguez. Iniciará juego la posesión del MRB Móstoles. La capitana Inma. Bota hacia la posición de cierre. Ahora de nuevo Celia. Celia para Benete. La enviar hacia la llegada de Miriam Serrano. Se saca el balón de encima como puede ahora Lence Marín Futsal. En las posesiones, cuando le mete algo de ritmo el MRB Móstoles, consigue jugadas de cierta superioridad en posición de finalización. Inma para Celia. Mano de pisadita para Inma, de nuevo con Celia. Le volvían la dualidad, demasiado potente ese último pase. Recupera posesión el Lence Marín. 9 minutos 18 segundos para que concluya esta segunda parte. De acabar así el partido y el MRB Móstoles, quien conseguiría la clasificación para la final a 8. Ahora no encontraba huecos para el pase para el inicio de la jugada Patria Ruti, aunque le daba lo que Guida. La saque de banda a favor del MRB Móstoles. La Inma dejando en corto para Celia. Y busca la zona nativa donde se movía Benete. Hacia la derecha para Miriam Serrano, dejando de cara para Celia.
Presión ahora, intenta subir la presión el conjunto marinense, punto de recuperar el balón. Tiene posesión, tiene combinado madrileño. Preparada Miriam Serrano. Miriam Amore, muy gesticulante para que subieran la línea de presión el Ence Marín Futsal. No hay mucho tiempo que perder. Decidiendo Benete. Como que transcurran 2-3 minutos más. No sé si con tiempo muerto mediante o de forma directa. El técnico que tienen ahí en sus pantallas, More, optará por el juego de 5. Nada que perder, no hay gol, verás. Simplemente que gane en el tiempo reglamentario o en la prórroga o en la tanda de penaltis será el equipo clasificado para la final a 8. Viendo Celia, la media vuelta, robo de balón de Patrick Corral en el eje de la cancha, amenazando con el disparo exterior. No veía claro el desmarque. Y Daniela, aunque mantiene posesión el conjunto local. Nuevo en cancha sobre 40-20. Lucci. Los compases en esta segunda parte, saca el balón de encima en tareas defensivas. El MRB Monstruos toca a Patria Ruti, le envío en largo hacia la zona de pívot. Despeje de cabeza. Tiene dueño. Posesiona para el Ence Marín, demasiado largo. Lo logra evitar que se vaya por línea de fondo. El despeje será saque de banda. De instrucciones Café para la organización de esta jugada. Está en cancha Gisela Martínez con el dorsal 27. El disparo demasiado alto. Funcionó la jugada de estrategia del conjunto de More. De momento, tranquilidad en el rostro de Ángel González, el entrenador parleño del MRB Móstoles. Buscando Celia, el centro, recuperación de posesión. Ence Marín, tira el desmarque por la diestra. Gisela. Bien para Café, dejando de cara para Guida. El disparo se le marcha demasiado alto a la portuguesa. Hubo ahora opción el Ence Marín Futsal de finalizar jugada de ataque. Que bien vio el desmarque. La llegada a Café. Estaba de cara para que Guida iba a disparar entre los 3 palos. Ahora la presión a zona de 3/4. El conjunto marinense. Punto de recuperar la posesión. Que bien mueve el balón ahora el MRB Móstoles. Deja de cabeza. Lina Bravo. Acción de posesión. Ahora del conjunto mostoleño. Que pierde la verticalidad. Esto es un 2-3. Está Carolina Bravo. Avanzando metros. La lanzaroteña. Firmada ahora por Lucci. Vamos a ver qué ha pitado la colegiada. Posesión para el Ence Marín. La falta. Estaba a componerla rápidamente en movimiento. Carolina Bravo. Dejó sacar Benete porque no había pedido que señalara los metros de distancia para colocar la barrera. Y por eso Benete no se movía de ahí. De ahí que no haya recibido la cartulina amarilla. La va a tener en jugada de estrategia. Esta falta perfilada a la diestra. Preparada Guida los mandos. La volea exterior. En la parte inferior de las pantallas. A Carolina Bravo. Dentro del área Café. Es una posición más centrada Carolina Bravo. Iniciará Guida. El balón para Carolina Bravo. Dando ahora de subir la intensidad ofensiva al conjunto de More. Cuenta Carolina Bravo. El remate ahora es de la cancha. Es demasiado alto. Y va a tocar a Pitu. Tocó ahora el Ence Marín Futsal. La finalización espectacular. Es del eje. Saque de esquina. Es del costado izquierdo. Carolina Bravo lo controla. El último autopase de Gisela Martínez. Hizo demasiado corta, el 40-20. Posesión para el MRB Móstoles, dejando en corto Pitu para Celia. Iniciando la jugada ante la presión alta del Ence Marín Futsal, que consigue recuperar rápidamente la posesión. Buen momento ahora del conjunto marinense, que de momento no lo traduce en el tanto del empate. Crece la emoción aquí en el pabellón Arraña.
Público expectante ante el desenlace de esta eliminatoria tan equilibrada. A Benete dejando de cara. Vuelve la presión alta. El combinado gallego. Viendo Benete ante la presión de Café. Ojo a la recuperación de balón. Vuelve a rehacerse Benete, impidiendo que armara el disparo. Anda, zona de 3/4 a la izquierda. Isela dejando de cara para Café. Café con Carolina Bravo. Firmada por Lucci. Esta deja para Guida. El juego, ojo, la recuperación de balón de Nere Moldes. Se rehace espectacular la lanzaroteña, evitando males mayores. Sube también la presión el MRB Móstoles. Dando Café. Va después hacia atrás para Guida. Sin mirar, a punto estuvo de poner en problemas a Guida. Carolina Bravo, esto es un 3-3. Pasaba también a cancha propia Nere Moldes. Ahora ataque posicional estático, ojo al error de Guida. Nere Moldes avanzando metros. Debió haber falta de Carolina Bravo, dejaron seguir los colegiados. Ojo a la contra de la contra. Que ahora pausa Café, no lo veía claro. Se rehace bien el conjunto mostoleño. El balón ahora no tiene dueño. Dos jugadoras tendidas sobre la cancha. Café y Nere Moldes. Cada una solicitando falta. Vamos a ver que se duele en el rostro la jugadora cafetera. Hay la pugna con Nere Moldes. En segunda instancia, claro, con esa. Que no se llegó a tropezar con el pie de Nere Moldes. Café, y no sé si acabó dándose un golpe en el rostro con el parque o que se duele del tobillo. Efectivamente, creo que se duele del tobillo. Ojo, pero los gestos de dolor son ostensibles de la cafetera. Uno de los pilares fundamentales del Ence Marín Futsal. El momento está contra las cuerdas en esta última eliminatoria de la ronda de octavos. El duele del tobillo izquierdo. Es pisar el de Nere Moldes. Parece que se va a recuperar sin mayores problemas. Seguramente abandonará el 40/20 algunos segundos. Y volverá a ser de la partida. Ante el aplauso del público, la brava jugadora colombiana y capitana del Ence Marín Futsal. Secando la cancha, falta de 5 minutos 34 segundos. En el momento el Ence Marín no opta por situar la circunstancia de portera jugadora. Pelota que recibe Claudia Bollero desde cancha propia. Sigue la presión alta del Ence Marín. A vez con menos tiempo. Aunque un único tanto le permitiría, cuando menos, llegar a la prórroga. Serían dos tiempos de 3 minutos. Recibiendo Piti. Dando de avanzar metros, encimada por Lucía Serrano. No lo ve claro, dejando de cara para Lucci. Lucci, pelota hacia atrás, hacia la posición de Pierre. Donde organizaba el juego Emma. Viendo de nuevo la capitana mostoleña. Pase por elevación, se marcha por la lateral, recupera posesión el Ence. Tendrá que volver a emplearse en tareas defensivas el conjunto visitante. Viendo Pati Corral a punto de recuperar Claudia Bollero. Tío en largo, lo pone ya rápidamente en movimiento a Ruti. Con Carolina Bravo. Desmarque Pati Corral, deja para Lucía Serrano, de nuevo Pati Corral, que devolver en la dualidad. Gisela Martínez, pelota hacia atrás. Para Pitu, el envío en largo, el pase por elevación. Vuelve a perder rápidamente la posesión el conjunto mostoleño. Una faceta de juego que ahora está dominando el Ence Marín Futsal. Y ahora sí, tiempo muerto sobre la cancha. Solicitado por Daniela Fernández Álvarez More, el entrenador del Ence Marín Futsal. Buscando una reacción, vamos a ver si vemos si alguna de las jugadoras está preparada ya con la camiseta de portera jugadora. Vemos que Miriam Ruiz está con la camiseta diferente al resto de jugadoras de cancha. Las mismas tonalidades que Patria Ruti, así que preparando el juego de 5, el conjunto del Marín. Ahí ven el zapatazo de Celia.
En esa gran combinación ofensiva del conjunto mostoleño, le dejaba de cara a Benete. Y de zapatazo, en el amanecer de la segunda parte, el MRV Móstoles conseguía este 2-1, que de momento se mantiene en este tramo final de eliminatoria. Tazo raso cruzado. Lo adivinó Pate Arruti, pero no pudo evitar que se convertía en el 1-2. Vemos que ya se despoja del peto Miriam Ruiz, así que optando por el juego de 5, el Ence Marín Futsal. A intentar el conjunto gallego. A falta de 4 minutos 38 segundos. Viendo Carolina Bravo, dejando para Guida. Este primer ataque posicional en estático del Ence Marín Futsal. De nuevo Carolina Bravo para Guida. Avanzando con el disparo exterior, buscando un hueco desde el eje de la cancha. De nuevo recibiendo Guida. Dando para Patrick Corral. En superposición o por la diestra. Luego para Guida. Pasando los segundos. Posesión prolongada del Ence Marín Futsal. Defendiendo el MRV Móstoles. El remate cruzado ahora de Patrick Corral. Se marcha por línea de fondo. Tuvo la opción el Ence Marín Futsal. Esta posesión prolongada en primer ataque posicional en estático. Esto también partido de guante blanco desde el punto de vista punitivo. En cuanto a faltas, ojo. Punto estuvo ahora Lucía Serrano. Aprovechar ese balón que no acertaba a controlar Celia. Patazo y llegó a tocar en la jugadora mostoleña. Así que será saque de esquina a favor del Ence Marín Futsal. Ya rápidamente en movimiento. Un cambio en este nuevo ataque posicional estático. Ha entrado Daniela Rodríguez. Intenta Carolina Bravo. Más bien un centro chut. Luego Daniela Rodríguez para Carolina Bravo. Patrick Corral. Claro. Avanzando con la superposición por la izquierda, donde esperaba Miriam Ruiz. La línea de fondo es Carolina Bravo. Dejando para Patrick Corral. Carolina Bravo desde el eje. Con Guida. Dando con el disparo exterior. Dando de escuela para Patrick Corral. La superposición por la izquierda. Miriam Ruiz. Patrick Corral. Dando metros. Defendiéndose, tapando huecos y resquicios. El MRV Móstoles. Nuevo. Patrick Corral. Daniela Rodríguez está con Guida. Patrick Corral de nuevo. Para tirar el bloqueo. Carolina Bravo. Empezando con el disparo exterior. Guida. Dando de cara para Patrick Corral. Menos ya de 3 minutos para que concluya esta eliminatoria en Arraña. Todo muy ajustado, todo por decidir. La emoción del futsal femenino. En busca de una nueva final a 8. Pitu fuera. El remate es de cancha propia, puerta vacía. Se marcha por línea de fondo. Iniciará el juego el Ence Marín Futsal. No llego a tocar en el cielo del pabellón, así que será en forma de saque de banda. 2 minutos 35 segundos para que acabe el encuentro. Nuevo ataque posicional en estático del Ence Marín Futsal. Todo por decidir. Carolina Bravo. Daniela con Miriam. Luego Daniela. Carolina Bravo. Está con Guida. No para Patrick Corral. Luego Carolina Bravo desde el eje de la cancha. Ojo a la robo de balón. Se rehace ese espectacular Carolina Bravo. Ojo que esto es un ataque en superioridad. El remate de Carolina Bravo de cabeza. Se marcha por línea de fondo. La tuvo la lanzaroteña. Posesión para el MRV Móstoles. Vuelve a subir la línea de presión. El Ence Marín Futsal. La avanzadilla Daniela. Envío en largo buscando la posición de pívot. Recupera Carolina Bravo dejando hacia atrás para Pati Arruti. Menos ya de 2 minutos. Realmente a los jugadores del Ence Marín Futsal parece que va transcurriendo todo mucho más rápido. Ojo al error de Guida. Y sin más. El disparo cruzado a puerta vacía. Reclamaba que había tocado en Pati Arruti. Se marcha por línea de fondo. Por un salvavidas esta posesión para el conjunto del MRV Móstoles.
Parada Celia. Celia para Inma. El disparo exterior. Demasiado desviado. Sabemos si parece que reclamaba Benete la presión alta del MRV Móstoles para obstaculizar cambios de ataque-defensa. El cambio de portera jugadora en el Ence Marín. Me interesa ahora al MRV Móstoles es que ocurra muy poco, sobre el 40/20, y que vayan pasando los segundos sin que el Ence Marín tenga posesiones prolongadas en zona de 3/4. Lo que va a intentar ahora en este nuevo ataque posicional y estático con el juego de 5. Miriam finalizando la superposición por la izquierda. Se remate y se marchaba desviado por línea de fondo. Segundo salvavidas para el MRV Móstoles. Envío en largo buscándola. Que ojo, espectacular el control de Benete. Le envío al segundo palo. Se recupera Ence Marín Futsal. Se rehace muy bien el MRV Móstoles. Hubo falta. Espectacular fue el control en ese envío en largo de Benete, con autopase incluido y buscando que una compañera llegara al segundo palo. Falta de 1 minuto 16 segundos. Tener esta jugada de estrategia, la salida de una falta y el conjunto mostoleño. Vamos, se buscarán rápidamente la finalización o una posesión prolongada. En un momento Mopa, espectacular el control, autopase sobre Patrick Corral, que veía el desmarca segundo palo de Inma. Espectacular, una delicatessen por jugadas así. Merece la pena pagar la entrada para contemplar un partido de este nivel. Hora del empate a 1 en el minuto 8 de la primera parte. Hubo este momento Mopa, momento toalla. En el desenlace de esta ronda de octavos de final de la Copa de Su Majestad la Reina. Preparado el MRV Móstoles para ejecutar esta falta. Esperando dentro del área, segundo palo, Benete. La Celia con el movimiento buscando a Benete. Consigue finalizar el balón, tocó la lanzaroteña en Carolina Bravo. Benete, pelota hacia atrás para Inma. Con Celia, apertura hacia la diestra, de nuevo recibiendo Celia, buscando la dualidad por la diestra. Pudo controlar Nere Moldes. Posesión para el Ence Marín Futsal, de nuevo con la figura de juego de 5. Con Miriam Ruiz. Buscando línea de fondo por el ala izquierda. Dando Guida. Del eje de la cancha, dejando en corto para Café, felizmente recuperada. Se torcedura de tobillo, el balón que toca en Celia, se marcha por la lateral, será saque de banda a favor del Ence Marín Futsal. Menos ya de 60 segundos. Dando Guida para Carolina Bravo. Prolongando por la izquierda para Miriam. Despejaba Inma. De nuevo Carolina Bravo, encimada por Benete, tapando huecos. Recibe Guida. Prolongaba ahora por la diestra, donde buscaba la figura de Daniela Rodríguez. Y el pase se marcha por línea de fondo. Buscando jugada a Pitu. Nuevamente, dando el corto para Celia y está buscando el largo para que controle. Esta vez no le salió ese control espectacular de la jugada anterior. Benete. Dando Patri, Ruti para Guida, el envío en largo. En el repliegue defensivo ahora del conjunto madrileño. 31 segundos. Dándolo con todo ante el apoyo del público que asiste en este pabellón a Arraña. Tierras pontevedresas. De nuevo, Carolina Bravo. Empezando con el disparo exterior, dejando para Café. Café para Carolina Bravo. Guida, dejando de espuela para Daniela. La media vuelta, media altura. Controla Pitu, a puerta vacía. Silly marchó desviado. Hubo la sentencia Pitu. Inicia rápidamente el juego, últimos compases de partido. No sé si le va a dar tiempo. Ojo, desde mitad de cancha. Ante la precipitación del Ence Marín Futsal. Tuvo de nuevo el MRV Móstoles. 3 segundos, la va a tener que poner y colgar Patria Ruti sobre la portería del
MRB Móstoles dejan corto para Carolina Bravo, el envío en largo lo despeja el MRB Móstoles en labores defensivas y final del partido en Arraña, victoria del MRB Móstoles por 1-2 ante el Lince Marín Futsal, las mostoleñas que estarán en una nueva final a 8 de la Copa de Su Majestad la Reina del 2 al 4 de mayo de 2025, dejando en la cuneta Lince Marín Futsal. Las mejores jugadas y los goles de esta última eliminatoria de octavos de final de Copa de Su Majestad la Reina. Les damos las gracias por haber contemplado este partido a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol. Les deseamos una buena noche. Hasta la próxima.